de la vida. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no, porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, el amor. El amor a un ideal, decía Confucio, en las ideas se tiene, en los ideales, en las creencias se está. ¿Cuántas vidas ejemplares de personas leemos? Tomás Moro, políticos, personajes, santos, que gracias a sus ideales y a sus creencias fueron felices, a pesar de que las circunstancias eran duras. El amor a un ideal, el amor a una persona, el amor, la gran causa de nuestra vida, a la que no le voy a dedicar ni un minuto más, pero en el fondo de cada persona existen tesoros escondidos que solo el amor revela. El estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. Y la tercera cosa que le quiero dedicar un poco más de tiempo, el amor a un recuerdo. No sé si alguna de vosotras ha leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, pero es un libro que recomiendo. Viktor Frankl, médico, psiquiatra, judío, que acaba en un campo de concentración en Auschwitz, y él empieza a darse cuenta que hay gente que se muere todos los días y otros que no mueren. Y empieza a investigar en el campo de concentración por qué hay algunos que no mueren. Y descubre que aquellos que tienen un sentido de su vida, un recuerdo de alguien o de algo del pasado, y se levantan pensando en ese recuerdo, esos son más felices y no mueren. En cambio, los que no tienen ningún recuerdo, los que no se agarran a nada del pasado, mueren. Tanto es así que hace 5 meses salió publicado un artículo de un premio Nobel japonés que hizo un experimento y vio qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le ponía a intentar recordar eventos del pasado gratificantes. Les hicieron resonancias magnéticas funcionales, aquellas de colores con imágenes, y se les decía y se les pedía que recordaran momentos alegres de su vida y que los describieran y que los pensaran y rememoraran. La sorpresa de este investigador fue que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad, del placer, y se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido eso en primera persona. Es decir, recordar algo que nos gusta en nuestra mente genera mayores hormonas de placer y de felicidad que vivir la propia experiencia. Como anécdota curiosa, al terminar la prueba, el premio Nobel iba a pagar a toda la gente que había participado en el ensayo y le dijeron que había sido tan gratificante la prueba que preferían no recibir dinero. Es decir, el amor a un recuerdo nos puede ayudar y nos puede salvar. Viktor Frankl lo estudió y yo voy un punto más allá. Todo depende de cómo nos levantemos cada mañana y él descubre la logoterapia, el sentido de la vida. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave,
hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. Cuando yo estuve en Camboya, yo tuve una experiencia muy dura. Yo estuve sacando niñas de los burdeles, de la prostitución, vi cómo violaban a niñas de 12, 13, 14 años, escuché historias que me rompían y me resquebrajaban por dentro. Y en un momento dado pensé, ¿cómo puedo ayudar a estas niñas a que superen los traumas de su infancia? ¿Cómo puedo ayudar a una niña que ha sido vendida por su padre a un burdel, ve 40 clientes al día, le drogan, y esta niña yo la saco del burdel? ¿Qué puedo hacer para que esta niña tenga una vida normal? Después de una experiencia muy impresionante, hablando un día con una niña con una vida durísima, ella me dijo a mí, ella me abrió los ojos y me dijo, una niña de 12 años, he descubierto que la única manera de poder ser feliz y de poder superar el trauma, la herida, es perdonar al que me lo hizo, por una parte a su padre o a su abuelo, y al que me violó. Y yo, toda mi terapia gira en torno al perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que luego le dedicaré un momento, y perdonar a los demás, aprendiendo a entender la razón por la cual han sido así con nosotros. Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona.